Buenas noches, hoy estamos en un programa más de garantías ambientales. El tema de discusión será Ley de Protección Obtenciones Vegetales. Para la discusión de dicho tema, hoy contamos con la presencia del diputado Óscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión y a don Walter Quiroz, representante de la Oficina Nacional de Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bienvenidos a este programa y me complace mucho la presencia de ambos. En los acuerdos de la Ronda de Uruguay ejecutados por la Organización Mundial del Comercio están los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que obliga a cumplir con los acuerdos a nuestro país. Sin embargo, hasta la fecha hay una fuerte discusión referente a lineamientos sobre el uso y la relación con propiedad intelectual de microorganismos, plantas y animales. Existen incluso diferencias serias con el Convenio de Diversidad Biológica y aspectos de propiedad intelectual. Por otra parte, Costa Rica no ha aprobado el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. En su defecto, se ha propuesto a través del expediente 16.327, Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales. Don Óscar, ¿qué significa protección a las obtenciones vegetales? Buenas noches, muchísimas gracias. En el marco de lo que plantea este proyecto de la UPOV, que es una de las 13 leyes complementarias, condición o como decimos en derecho, requisito sine qua non, para que el gobierno de los Estados Unidos y su grupo de empresas transnacionales certifiquen el TLC en Costa Rica, el tema de las obtenciones vegetales pasa por la obligación de patentar semillas, de patentar especies vegetales, de patentar plantas y de impedir, de alguna manera, el acceso del agricultor costarricense, del campesino, del indígena costarricense, quien tradicionalmente, milenariamente, ha utilizado a su antojo, a su gusto, eso que la naturaleza nos regala, las semillas. Hay serios impedimentos en virtud de patentarlo, de acuerdo a lo que la UPOV pide en este proyecto de ley que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa, proyecto que, dicho sea de paso, ha sido reiteradamente rechazado, vergonzosamente debo decirlo ahora, porque diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana en el pasado rechazaron este principio tenebroso de patentar semillas como lo pide este ordenamiento internacional. Ahora, por la imposición del CAFTA en el capítulo 15, folio 300, se impone la necesidad de establecerle una patente rigurosa a la obtención de especies vegetales, a saber, semillas, plantas y pues incluso microorganismos, por otro convenio por ahí que anda de la europeo, y esas cosas pues vienen a perjudicar sensiblemente al agricultor y al indígena costarricense. Don Walter, ¿existe o cuál es la relación de este proyecto de ley con la Declaración de Marrakech y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio? ¿Cuáles fueron los compromisos de propiedad intelectual que están establecidos en este antecedente? Sí, buenas noches, don Gabriel, buenas noches, don Óscar. Sí, efectivamente, en el Acuerdo de Marrakech se establece un compromiso de país específicamente en materia de derechos de propiedad intelectual para variedades vegetales, en el sentido de que el país debe contar con una legislación para este tipo de productos, de variedades vegetales, ya sea mediante patentes, mediante un sistema sui generis o bien una combinación de estas. Entonces es un compromiso que establece ante la OMC en este caso, y por su parte Costa Rica plantea lo que llamaríamos un sistema sui generis, que es un régimen de protección bajo lineamientos generales que establece la UPOV, que es un sistema de protección a las obtenciones vegetales
que se establece mediante un régimen internacional y que para ser ratificado o para pertenecer a esta unión se requiere que el país cuente con una legislación nacional. El proyecto que menciona sobre obtenciones vegetales es precisamente la propuesta nacional, que es una propuesta que, como don Oscar mencionaba, no es nueva, es una propuesta que viene circulando desde hace unos 15 años, e inclusive la misma ley de semillas, ley que cumple el próximo año 30 años, ya preveía desde ese entonces la responsabilidad del país de contar con una legislación en materia de derechos de propiedad intelectual, establecer las normas para la protección de obtentores de nuevas variedades vegetales. Don Oscar, entonces, este proyecto de ley lo que pretende es patentar las plantas. Necesariamente, el proyecto lo plantea, porque don Gabriel me parece que se contradice un poco al establecer de que la ley de semillas y la oficina de semillas en Costa Rica tiene 30 años, y efectivamente tiene 30 años, y ya hay en Costa Rica jurisprudencia, hay legislación costarricense tendiente a la protección de las especies vegetales, como decimos nosotros, a la tica, lo que apenas para garantizar nuestra soberanía alimentaria es suficiente. Pero lo que está planteándose en el UPOF es todo un proceso transnacional donde empresas biotecnológicas en materia de patentes, semillas, que explotan, que comercializan, porque mire, don Gabriel y amigos televidentes, no hay campesinos costarricenses interesados en este tema. No hay campesinos, no hay agricultores costarricenses que estén deseando que se apruebe el proyecto de la UPOF para ellos hacer dinero. No, al contrario, aquí los grandes perdedores son los principales consumidores del tema semillas y los principales son los campesinos. Este tema de la UPOF trae serias prohibiciones incluso al intercambio, a la reutilización de semillas. Eso no tiene nada que ver con desarrollo agrícola en este país. Necesariamente, a su respuesta le explico, necesariamente aquí se busca una patentización de especies vegetales y una prohibición de que sea utilizada por otras personas con las facilidades con las que se tiene actualmente. Le agrego algo más. Mire, plantas como la uña de gato o como esta famosa hombre grande que utilizaban nuestros abuelos para el tema de los espasmos estomacales. Ahora hay unas pastillas que le llaman coacia o cuacia, pastillas que una empresa simplemente están patentando y las están desarrollando como productos. Y bueno, eso establecerá prohibiciones para que la gente a futuro utilice eso como lo utilizábamos y como es una propiedad nuestra. La propiedad intelectual es propiedad de todos nosotros, no puede ponerse esto como una situación, un marco coercitivo. El proyecto de UPOF trae serias sanciones para quienes comercien con las semillas y con las raíces y con las plantas, lamentablemente. Walter, entonces, bajo este marco que nos están explicando ustedes, patentar una planta favorece al pequeño, al mediano productor o a las grandes compañías transnacionales. Bueno, yo creo que es necesario aclarar algunos conceptos en este tema. La protección de derechos de propiedad intelectual para una variedad vegetal, para una variedad nueva, es una acción que se ejerce en virtud de la necesidad de contar con un estímulo a la inversión en mejora genética. Y es que tenemos que partir de una realidad. La agricultura moderna, una agricultura que aspire a ser eficiente, competitiva, no puede desestimar el uso de variedades mejoradas. Eso es una absoluta realidad. El uso de variedades mejoradas que se desarrollan a través de programas de investigación en mejora genética y que esos programas implican inversiones importantes para quien pretenda desarrollar una variedad. Y puede ser desde una pequeña compañía nacional o una institución pública tipo INTA o una universidad hasta una transnacional, como menciona don Oscar. En esto tenemos que ser claros en el escenario en el cual nos vamos a desenvolver. Efectivamente, hay dentro de la biodiversidad nacional una serie de elementos e innumerables plantas que están aún sin explotar inclusive, pero que el manejo de esa biodiversidad silvestre o de esas variedades criollas que también han sido desarrolladas milenariamente por agricultores, por indígenas, etcétera, no tienen que ver con el régimen de protección del que estamos hablando. Existen otras normativas dentro de la legislación nacional que son las que
procurarían o las que pretenden la protección de ese tipo de derechos, derechos al conocimiento tradicional, derechos a este tipo de desarrollos que de manera intuitiva y históricamente han venido desarrollando estas comunidades. Estamos discutiendo proyecto de ley protección a las obtenciones vegetales. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos en un programa más de garantías ambientales, hoy discutiendo el proyecto de ley protección a las obtenciones vegetales. Contamos con el diputado Óscar López del partido PACE y con don Walter Quiroz de la Oficina Nacional de Semillas, Ministerio de Agricultura. Don Óscar, ¿qué es proteger los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales? Ni más ni menos que darle la oportunidad a quienes tengan las posibilidades financieras y biotecnológicas de extenderse en el dominio de especies vegetales, de raíces, de plantas. Eso pues obviamente homologado con el concepto patentes, darles de entre 20 y 25 años, cosa terrible para quienes somos creyentes en Dios y quienes creemos de que una semilla es algo que da vida y que fue algo que Dios inventó y que Dios no patentó, sino que la puso ahí para el uso de la humanidad. Me parece algo perverso que en este proceso se le permita patentar a empresas para lucrar con las semillas pues, que se utilizan para garantizar la soberanía alimentaria de los pobladores. Walter, relacionado con lo que Óscar está planteando, esta comercialización o los mecanismos que se utilizan para impedir esa comercialización de una planta cuando es para proteger el orden público, la salud, la vida de las personas, los animales y para evitar daños ambientales, ¿podría explicarnos usted si existen y cuáles son esos mecanismos? Sí, Gabriel. Yo creo que es importante hacer una aclaración en el sentido de que el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual, en este caso para variedades vegetales, no confiere derechos de comercialización. Los derechos de propiedad intelectual simplemente le asignan la propiedad intelectual de un desarrollo, en este caso una variedad, a una persona física o jurídica. Eso no la faculta entonces para su comercialización. La comercialización de una semilla de determinada variedad se faculta a través de la ley de semillas, entre otras legislaciones. La ley de semillas establece las normas para la comercialización de semillas en el país. Igualmente, la ley de protección fitosanitaria, por ejemplo, establece regulaciones en materia de comercialización o de manejo de cierto tipo de semillas, de ciertos productos vegetales, que pudieran en algún momento tener algún nivel de riesgo para el ambiente. La misma ley de biodiversidad, la ley orgánica del ambiente, son legislaciones que prevén o que tienen previsiones a efectos de evitar cualquier efecto nocivo, en este caso de una semilla, sobre el ambiente, la salud pública, la salud vegetal, etc. Óscar, entonces, este proyecto de ley está íntimamente relacionado con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, como lo ha mencionado. ¿Es así o no? Bueno, hay una relación tan directa que incluso en muchísimos apartados del proyecto es como una copia al carbón de una cosa con la otra, lo cual me parece profundamente grave porque hay un tratado internacional sobre las obtenciones vegetales que Costa Rica no ha aprobado. Yo presenté un recurso de amparo ante el gobierno en virtud de que ni siquiera lo han promovido y ya están tramitando la ley del UPOV. Eso es ilegal desde el punto de vista jurídico, en virtud de que primero pues tiene que estar el tratado, el convenio internacional sobre el tema de la protección y las obtenciones vegetales y luego hablemos de UPOV. El tema del UPOV está por debajo, usted no puede aprobar la ley, don Gabriel y don Walter, no pueden aprobar la ley si antes el país no ha suscrito, no ha aprobado en todos sus alcances el convenio internacional. Entonces es bastante peligroso
como que se están brincando la barda. Y lo que me preocupa es que los que conocemos un poquito del derecho, pues más o menos manejamos el tema. El caballero es de la oficina de semillas del MAC, usted es ecologista, pues de rompe y rasga, yo soy un diputado, pero ese campesino, ese agricultor, ese hombre que tiene sus manos llenas de callos, no como las mías que parecen manos de masajista, ¿verdad? Mire, una persona que mete las manos en la tierra, que ha vivido de esto, no sabe mucho de lo que se le está hablando. Sencillamente estas cosas van a perjudicar sensiblemente al campesino costarricense. En Estados Unidos la cosa se maneja diferente, porque hay incluso la sustitución de mano de obra por tecnología. Y lo estamos viviendo en Costa Rica con el tema Pindeco. Pindeco, que supuestamente le da trabajo a tanta gente que están sacando gente y sustituyéndolo por máquinas. Entonces yo le hablo al corazón de ese agricultor que mete las manos en la tierra para vivir y para que viva su familia y para que comamos todos. Estas cosas no van en consonancia con el quehacer y con la idiosincrasia del costarricense. Walter, entonces, ¿qué es el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales? Sí, bueno, el convenio de la UPOV es un convenio, es un tratado, un tratado que han suscrito una serie de países, específicamente 64 países a la fecha, que han convenido en tener un régimen de protección bajo los mismos términos, que se maneje a nivel internacional el mismo lenguaje de protección, llamémosle así, y que en este grupo de países que se establecen ciertas reglas o ciertos requisitos a efectos de la protección de las variedades vegetales y ciertos alcances de la protección bajo un mismo lineamiento. Y dentro de esos países tenemos una diversidad enorme de representantes. Tenemos desde los Estados Unidos hasta Panamá, desde Israel hasta China, desde Nicaragua hasta Holanda, o sea, una diversidad enorme, países con biodiversidades enormes versus países industrializados. Tenemos países con una cultura indígena enorme y otros países con una cultura reducida. Y de modo que hay una diversidad enorme de representación dentro de este contexto de la unión de la UPOV. Y Oscar, ¿por qué en este proyecto de ley no se protegen las plantas silvestres de los ecosistemas costarricenses? Probablemente porque deduzco que no será rentable para las transnacionales y porque tiene toda una problemática de protección ambiental el tema. Entonces ellos van sencillamente con el tema pues, alimenticio, ¿verdad? Con lo que produce dinero, que es realmente donde está el negocio con el tema de la protección de obtenciones vegetales, en el tema negocio. Estas situaciones, estas modernas leyes que ahora se imponen y se impulsan, buscan convertir lo que son servicios esenciales en negocios, y esta ley de la UPOV no es la excepción. Ahora, aquí entramos a un tema que es ya y forma parte de la Oficina Nacional de Semillas. ¿Qué es el fitomejoramiento, Walter? Sí, el fitomejoramiento es una labor una labor de investigación que se realiza para el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Es una labor que consiste en la identificación de características, llamémosles interesantes en las plantas, y que a través de diferentes procedimientos como el cruzamiento y otros permiten unir, agregar características ventajosas en el desarrollo de una nueva variedad, de modo que ésta pueda recibir o sumar una serie de bondades de los progenitores que se utilizan en su desarrollo. Eso es básicamente el fitomejoramiento ya bajo una técnica científica, bajo procesos científicos del conocimiento de la genética de las plantas y a través también del conocimiento y la identificación, caracterización de las plantas que van a intervenir en estos procesos de cruzamiento y de aporte de características ventajosas en el desarrollo de plantas o variedades superiores. Ahora, ¿esto incluye organismos genéticamente modificados? El mejoramiento genético en general puede utilizar diferentes técnicas. Cuando hablamos de organismos genéticamente mejorados o modificados,
estamos hablando del uso de una técnica particular que se puede aplicar en mejoramiento genético, que es la ingeniería genética. La ingeniería genética, como parte de la biotecnología moderna, es una técnica que permite identificar genes que son responsables de determinados rasgos, y esos genes pueden ser introducidos en una planta para que aporte ese rasgo adicional en las características de esta. De modo que sí, organismos genéticamente modificados son organismos mejorados, pero bajo una técnica muy particular. Existe el mejoramiento convencional, que es el uso de diferentes técnicas de mejora, como la más tradicional es el cruzamiento, y para el desarrollo de plantas o variedades superiores. Oscar, Sí. entonces podría afirmarse que el proyecto de ley es para que las personas físicas o jurídicas obtengan derechos de propiedad sobre aspectos de especies fitomejoradas o genéticamente modificadas, o para que las compañías transnacionales patenten sus plantas. Mire, la respuesta se cae por su propio peso. Esto es un negocio, y lo acaba de decir aquí don Walter, un negocio de las transnacionales que manejan la biotecnología y la manipulación genética, lo cual a mí en lo personal me aterra profundamente que mi hijo, que hoy tiene 9 meses, dentro de 5 años tenga que estar comiendo tomates con genes de pescado, porque ya se pusieron al mercado, queridos costarricenses, en este marco de lo que nos anuncia don Walter, de la manipulación genética, del cruzamiento genético. Miren, se hizo experimentos en laboratorios, donde todos sabemos de que el tomate no se da en zonas frías, en zonas polares. Entonces, le inyectaron, o no sé cómo es el proceso, le pusieron a los tomates, les cruzaron genes de pescado para hacerlos más resistentes al clima frío. Como el sabor era espantoso, no tuvo éxito en los mercados de estos países polares. Pero esa es una muestra de las barbaridades, y lo que aquí no se toma en cuenta con la manipulación genética, con los transgénicos y con todo este tema que favorece a las transnacionales, es sencillamente los efectos colaterales a mediano y a largo plazo sobre la ciudadanía, sobre estar comiendo maíz transgénico, arroz manipulado genéticamente. Ya venían para Costa Rica unos barquitos llenos de arroz manipulado genéticamente, que gracias a la oportuna oposición de grupos ecologistas y ambientalistas no se comercializó en Costa Rica. Nadie sabe los efectos secundarios de que en cuanto al consumo humano se establezcan daños en la salud a mediano y largo plazo por consumir productos manipulados genéticamente, como nos lo cuenta con la mayor tranquilidad del mundo nuestro compañero acá en el set, don Walter. A mí en lo personal me aterra, el tema me aterra profundamente. ¿Por qué los Estados Unidos no empiezan a darle de comer a sus pobladores las cosas que ellos están manipulando genéticamente? ¿Por qué no lo hacen en grandes poblaciones? O sea, lo hacen como muestreos. Esto es muy peligroso, por eso necesariamente me opongo a la aprobación del convenio de la UPOF. Walter, ¿y este proyecto de ley, una vez que ya sea ley de la República, ha establecido controles sobre los organismos genéticamente modificados? Sí, bueno, qué bien su pregunta, porque es necesario decir que estoy en total desacuerdo con don Oscar. Y es Obviamente por está en esto, por desacuerdo. supuesto, porque esta ley, este proyecto de ley, hay que aclarar que tiene un fin muy específico, y esta ley no concede derechos de comercialización, ya como lo dije en alguna otra ocasión. ¿Se puede proteger una variedad genéticamente modificada? Sí, perfectamente, si reúne los requisitos, pero eso no la faculta para su comercialización. Esta ley no otorga derechos de comercialización. Se puede proteger y decir, mediante la ley de protección fitosanitaria, por ejemplo, que esa variedad no puede comercializarse en el país porque existen o no existen riesgos de su explotación comercial en la agricultura. De modo que no es esta ley o este proyecto de ley el que nos va a decir si un producto transgénico se puede o no comercializar en el país. La legislación nacional, específicamente la Ley de Biodiversidad, la Ley de Protección Fitosanitaria, establecen normativas en relación al uso, al manejo, a la comercialización de productos transgénicos en Costa Rica, y esta ley no otorga ninguna posibilidad de comercialización.
el tema de los transgénicos es un tema apasionante, es un tema importante, pero la legislación de derechos de propiedad intelectual no tienen que ver con este tema. Agradecemos la presencia de don Óscar López, diputado del partido PACE, y a don Walter Quiroz de la Oficina Nacional de Semillas, su presencia. A ustedes los esperamos en un próximo programa para continuar con la discusión de la Ley de Protección Obtenciones Vegetales. Gracias y buenas noches.